Hablar del continente americano es hablar de gloria y grandeza, sobre todo de grandes hombres que lo han dado todo por la lucha de la libertad. Entendiendo de que hay libertadores que han hecho un legado y han contribuido grandemente a la liberación de unos países, otros quizás lo pongan en tela de juicio. El día de hoy, producto de una investigación exhaustiva, al lado de mi compañero L.M. Brito, quien es un gran investigador y estudioso, al igual que quien les habla, y Arcadi Martínez. Antes que nada, antes de proseguir, queremos invitarle que se suscriba a nuestro canal, que active la campana de notificaciones y dé like. El día de hoy vamos a desconstruir un personaje de América Latina muy emblemático y también vamos a aprovechar el momento para hablar de la situación actual dentro del contexto geopolítico y para nadie es un misterio lo que es el tema de Venezuela, sobre todo también su historia. Y cuando hablamos de la historia de Venezuela tenemos que hablar de su Jesucristo de América Latina. Estamos hablando del dictador y libertador Simón Bolívar. ¿Cómo usted se siente, mi hermano? Pero usted le resumió todo el contenido de la intervención de hoy. El libertador de América, o de manera específica, O dictador. O dictador, Brito. Del cono sur de América, porque del canal hacia abajo todo es el cono sur de América, América del Sur, que es y debería ser de por sí mismo todo un continente, una cultura, un cambio, una visión distinta de ver el mundo. Simón Bolívar, ese gran artífice de la libertad, general, emblemático de batallas súper importantes para la libertad, para la creación de estados independientes de diversos países de esa región del mundo. Y la persona también, dicho sea de paso, que le negó la libertad inicial a la República Dominicana. ¿Cómo fue? En el estado haitiano, y cuando Núñez de Cáceres se acercó a él pidiéndole ser parte, la República Dominicana, de ese proyecto político llamado la Gran Colombia, él se negó, porque previamente había pactado con los haitianos nuestra sumisión al Estado dirigido por tantos ilustres hombres que tanto maltrataron a la República Dominicana. Usted acaba de dar unos datos sumamente interesantísimos, Brito, pero aprovechando que usted, como siempre, arroja luces, cuando miramos la figura de Simón Bolívar, para luego pasar al contexto más actual, tenemos en la actualidad de Venezuela un efecto boomerang con relación a este legado. Si deconstruimos la figura de Simón Bolívar, ¿dictador o libertador? Bueno, la verdad es que en el siglo XXI, sobre todo el denominado socialismo del siglo XXI, ha creado el concepto de bolivarianismo, de manera específica en Venezuela, porque Simón Bolívar nació en 1783 en lo que hoy sería Caracas. Posteriormente viviría en Europa, donde tomó muchos ideales de libertad. En ese momento estaban muy en boga las ideas románticas de la libertad. Que de hecho tuvo por poco se caliente el hombro, porque en un momento estaba jugando tenis con el infante Fernando, que más adelante fue Fernando VII, el hermano de su querida esposa más adelante, y dice que le dio un golpe y se tuvo que calentar el hombre. Se calentó el hombre porque casi tuvo que pedir cacao. Por decirlo en términos que YouTube lo pueda respetar, sí. Le retira la vida a un futuro rey, o sea. Totalmente. Simón Bolívar fue un hombre lleno de contradicciones, tiene que decirse. Fue una persona que, si bien creía en la libertad de los pueblos como ente, Estado-nación, no creía en la libertad individual de las personas. Por eso, incluso figuras tan emblemáticas que coexistieron con Simón Bolívar, como Francisco de Miranda, supongo, que lo acusó de traidor más adelante, como Sucre, o como el gran destructor del mundo llamado Karl Marx, le escribió a Engels: este señor, este pana, un tal Simón Bolívar, que anda libertando a los pueblos, anda liberando a los pueblos, lo que está haciendo es una contradicción, nos está dañando nuestro proyecto. Porque Marx no creía en las ideas de libertad que sí creía Simón Bolívar. Y mire qué contradictoria es la cosa, que los seguidores de las ideas de Marx han hecho creer que Simón Bolívar era marxista,
O sea, para Nicolás Maduro, Simón Bolívar y Karl Marx eran los dos idearios de una misma corriente de ideas, de ideología, de manejo del Estado, cuando era todo lo contrario. Totalmente, totalmente. De hecho, cuando ya usted señala el punto de Karl Marx, hubo un grupo con las acusaciones del mismo personaje, que de marxistas venezolanos que se negaron a apoyar a Karl Marx en su momento. O sea, no querían calentarse con Simón Bolívar. Pero yo lo que entiendo mayormente que usted habló de unas contradicciones en caso de la figura de Simón Bolívar. Obviamente tenemos que entender que con los viajes que él realizó a Europa, España, Francia, tuvo una influencia notable de Napoleón Bonaparte, porque él estuvo con Napoleón en el 1803 y también estuvo presente en la coronación de Napoleón cuando se declaró el emperador en el 1804. Entonces, esos planes imperialistas, porque ¿qué hace Simón Bolívar? Simón Bolívar prácticamente nos libera 6 países y los funda. Entonces, de estos 6 países que libera, de toda América del Sur, América Central, se declara dictador de 2 de estos. O sea, primero se declara gran dictador del Perú, creo que fue en el 1824. Y también se declara dictador de la Gran Colombia, que es más adelante donde fallece en el 1830, apenas con 47 años de edad. Obviamente también un punto de quiebre y de inflexión en la vida de Simón Bolívar, este magnífico personaje, que tenemos que hablar de él, ya sea que le caiga bien o que le caiga mal, tiene sus grandes luces y sus aportes a la libertad. Un punto de quiebre sumamente importante fue la muerte de María Teresa del Toro. 8 meses apenas de casado, se veía que estaba muy enamorado y la mermó su vida. Una plaga, ya se habla de fiebre amarilla o una malaria en el peor de los casos. De hecho, el propio Simón Bolívar se presume que murió de tuberculosis. Sí. Que mire que habrá que analizar en el futuro la tuberculosis. Chávez no se creyó ese cuento, ¿no? Chávez no se lo habrá que analizar en el futuro a cuántas figuras de mucha trascendencia le quitó la vida a la tuberculosis. La malaria y la tuberculosis le quitaron la vida a una cantidad enorme de seres humanos que fueron trascendentales para ciertas regiones, para ciertos países y para la historia en todos los sentidos. Entonces, cuando me refiero a que Simón Bolívar es un personaje ambiguo, que es un líder maleable, que es una persona que puede ser interpretado de muchas maneras, es porque él en sí era una persona que en la práctica hacía una cosa, aunque en letra registraba otra cosa. ¿Un mujeriego también? Era un mujeriego, exactamente, pero solamente se casó una vez. Sí. Era un mujeriego que solamente se casó una vez, como lo fue nuestro Juan Pablo Duarte, que ni siquiera nunca se casó, pero que se le conocen varias parejas. Entonces siempre se dice que el vicio santo es la lectura. Entonces será que el vicio sagrado es la mujer, Brito, porque cuando miramos la historia de estos grandes siempre tenían esa debilidad. Dice la Biblia que las mujeres han llevado a la tumba a muchos reyes. De hecho, también, discúlpeme, también vi que relatan ciertos historiadores de que hubo una amante, su preferida, que perdió la vida cayéndole atrás a Simón Bolívar por el Perú. Por supuesto, por supuesto. Entonces, cuando me refiero a que Simón Bolívar es una figura maleable, lo podemos saber desde el punto de vista incluso de su historia. Simón Bolívar nace en lo que hoy sería Caracas, en 1787, 1783. Y es una persona que vive en una familia aristocrática, en la aristocracia criolla, como lo fue nuestro Juan Pablo Duarte también. Por eso le permitieron casarse con María Teresa. Exactamente. Eso facilitó todo. Vive su vida y a los 2 años entonces muere su padre y él pasa a vivir con su tío. Teniendo 2 años, su tío no le presta mucha atención y lo dejaba con los esclavos. Así que Simón Bolívar prácticamente se cría con los esclavos, por decirlo de alguna manera, conviviendo con ellos. Entonces, posteriormente, pero sin dejar de ser un muchacho, primero un niño, después un muchacho, un adolescente y un joven de la aristocracia. Sí. Por eso se casa con una persona de alto linaje europeo y por eso consigue los medios, puede viajar a Europa, igual que con nuestro Juan Pablo Duarte, que sería un punto en el que los dos tienen historias similares. No, y que también gastaron sus fortunas con sus planes, con sus ideales de libertad. Y es de esta manera, con la fortuna
igual que nuestro Juan Pablo Duarte también, emprende una serie de proyectos de libertad de diversos estados-nación, de diversos países. Hoy conocemos nosotros a Perú, a Colombia, a Venezuela, a Panamá, que son países de la actualidad, o sea, estados-nación actuales que fueron liberados por Simón Bolívar. Ahora que usted habla de liberado, Brito, yo quiero que nosotros interactuemos con una pregunta que yo considero que es relevante. En manos de Simón Bolívar, gran libertador de América, un dios en Venezuela, ¿es la libertad en manos de esta figura emblemática una bendición temida como una maldición o una maldición tenida como una bendición a medias? Bueno, el propio Simón Bolívar tiene una frase que ha sido debatida por múltiples historiadores, incluso por múltiples filósofos, y déjeme decirle que yo, en cierto modo, comulgo por lo menos el 75% con el que él dice que los pueblos de América no están listos para obedecer, mas no para deliberar. Es decir, que los pueblos de América están dispuestos y listos, acostumbrados a obedecer, a seguir órdenes, a ejecutar órdenes. Pero eso es lo mismo que está haciendo Maduro en la actualidad, ¿no? Que el hecho de que ellos sean buenos soldados no los convierte en buenos generales. Es decir, en pocas palabras, Simón Bolívar, si bien es un libertador, no es un libertador que creyera en lo que hoy nosotros consideramos una democracia moderna, que es un estado social y político en el cual el profesor, el intelectual, el motoconcho, el servidor público pueden ir y ejercer el derecho al voto, al sufragio, y tener un mismo nivel de representatividad. Por el contrario, Simón Bolívar creía quizás en una dirección política mucho más elitista, sí, parecida a lo que tiene, por ejemplo, el PRM en la actualidad en la República Dominicana, que solamente son los multimillonarios quienes nos gobiernan. Sí. Y era una persona que creía más en la conformación de estados que no estuvieran dispuestos a hacer revolución, porque Simón Bolívar no era un revolucionario. Por eso entra en contradicción con el bolivarianismo del siglo XXI. Sí, es decir, totalmente. A diferencia de Chávez o de Maduro, Simón Bolívar no era un revolucionario, era un reformador. Y son cosas distintas. Bolívar creía en independizar a los países, pero sin cambiarlos demasiado. Por su parte, los revolucionarios quieren cambiar todo, porque todo le parece mal, porque la revolución es eso, al fin y al cabo. Todo está mal, vamos a cambiarlo todo. Pero no organizaría Simón Bolívar con sus planes expansionistas de libertad. Obviamente se ve que puso en marcha una maquinaria, un engranaje un tanto sofisticado de patrones estructurados e intrincados que tejen una serie de amalgamas de situaciones geopolíticas en la actualidad, porque entendiendo el contexto, sabemos que todo lo que hizo Simón Bolívar en un momento no lo hizo con planes quizás geopolíticos, porque en ese momento este asunto de geopolítica se desconocía. Estábamos prácticamente en una etapa en pañales. La intuía. La geopolítica estaba en pañales, pero él la intuía porque él era muy antiimperialista y veía ya nacer el imperio estadounidense como una potencia de dominio colonial que suplantaría a las potencias europeas. Entonces, digamos, Brito, que en la actualidad, en lo que es Venezuela hoy por hoy, ¿se ha manchado el legado de Simón Bolívar? ¿O tiene ciertas aristas? Tiene ciertas aristas, pero el ideario principal... Aclare eso, porque entonces, entonces ahí sale la parte del dictador. Déjeme aclarar. Aclare eso, Brito. No se meta al medio, no se meta en medio así. Si bien Simón Bolívar era una figura que creía en la independencia total de esos pueblos, Simón Bolívar era un líder autocrático. Dígase, una persona que quería él tomar únicamente las decisiones de qué se hacía, cómo se hacía, cuándo se hacía, por qué se hacía y dónde se hacía. Él entendía que era la única persona
con el suficiente poder, capacidad, liderazgo y actitud y aptitud para hacer las cosas que habían que hacer. Sí. Entonces, en ese sentido, y por supuesto, él no lo expresó de manera directa, pero se creía en la superioridad, uno puede intuir que se creía en la superioridad moral de poder y deber hacer esas cosas. Lo mismo que los líderes de izquierda de todo el mundo, que se creen superiores moralmente a todo el mundo, y de hecho se creen superiores intelectualmente. Si resucitara actualmente Simón Bolívar, ¿qué sería ver la Venezuela de la actualidad? ¿Cuál sería la percepción? ¿Cómo chocaría eso? ¿Chocaría frontalmente con esos ideales que en un principio él tenía? ¿O sería una noción como de aceptación un tanto dirigible para él? Sucedería lo mismo que sucede con que si Jesús resucitara y volviera a la tierra y vea en lo que se ha convertido el cristianismo. Jesús quedaría asombrado y diría... Un paralelismo muy significativo acaba de usted hacer con esas nociones, hermano. Esto no fue lo que yo mandé a hacer, esto no fue lo que yo pedí, esto no fue lo que yo quise decir, esto no fue lo que yo dije. ¿Qué tú crees que va a pasar con la Venezuela de la actualidad para ir ya avanzando? Porque es un tema muy amplio y sabemos que con el vasto conocimiento que usted maneja sobre este tema, más los aportes que yo puedo hacer, el tema podría extenderse hacia una hora. Pero más adelante sabemos que muchas personas, como estamos en la era de la tendencia, no quiere llegar tan lejos, sino vamos a tocar los puntos más importantes, y uno de esos puntos importantes es la geopolítica actual y el caso de Venezuela, y sobre todo que Estados Unidos lo está oliendo de cerca. ¿Cuál es su opinión ampliamente de eso? Mire, al igual que Simón Bolívar, yo soy una persona con contradicciones y me duele, por eso puedo ser optimista y pesimista a la vez, me duele saber y me duele pensar que más tarde que temprano el régimen caerá. Tarde quizás, pero caerá. Entonces yo entiendo que si bien Estados Unidos nunca anda buscando una justificación moral, nunca anda buscando un causas belli para hacer las cosas, Estados Unidos ha querido reformarse de manera interna y ha entendido que ellos necesitan una justificación moral. Yo apoyo, y lo digo de manera frontal y clara, que Estados Unidos utilice los medios necesarios para deshacernos de un régimen que le ha hecho tanto daño a su propio Estado, a su nación, a sus pobladores y a la región. Y sobre todo, hermano, cuando miramos, por ejemplo, la década de los años 90, Venezuela era un destino sumamente atractivo, era como viajar a Estados Unidos para los dominicanos. Venezuela producía en el año 1988, dígase 27 años atrás, 7.600 millones de barriles de petróleo al día. Wow. ¿Usted sabe cuánto producen hoy? 26 años atrás. 26 años más adelante, que se supone que deberían haber duplicado o triplicado la producción y haber producido 15.000 millones de barriles de petróleo al día, por lo menos 15.000. Esa gente produce 1.6, hermano. 1.6. Y han llegado momentos donde nada más producen 700.000. Debido a la maquinaria, la tecnología que se necesita. Porque el régimen se ha vuelto tan obsoleto en todos los sentidos de la palabra que ya no tienen ni siquiera capacidad. Ahí no hay agricultura, ahí no hay comercio, ahí no hay servicios financieros, ahí no hay servicios públicos, ahí no hay obras públicas, por supuesto, porque no hay dinero. Ahí no hay hub logístico que valga. Ahí no hay protección a los bienes de la naturaleza. La minería, la cantidad de oro que tiene Venezuela y que se lo están llevando de manera informal hacia Irán, de manera ilegal, para lavar de algún modo Diosdado Cabello y ese grupo, Padrino López, Delcy Rodríguez, ese cartel de los soles que Estados Unidos menciona. Yo estoy seguro que caerá en algún momento, pero esperemos que sea más temprano que tarde. Déjelo ahí un momento, Brito. Ahora que usted menciona el cartel de los soles, ya nosotros tenemos indicios de cómo opera por revelaciones que ya se han venido dando. Hay una similitud importante con la actualidad dominicana con relación a los narcopartidos como el que nos gobierna en la actualidad. No son cosas mías, como ya he reiterado en varias ocasiones, son cosas del acontecer cotidiano. O sea, no podemos ver noticias sin toparnos con esto. Tiene casi 20 entre legisladores, personas con decreto, 20 funcionarios, por decirlo en un término que englobe, en un hiperónimo,
los demás, casi 20 funcionarios que en menos de 5 años han sido extraditados a Estados Unidos, mandado a buscar desde allá, que no fue de que a fulano lo descubrieron, que en infraganti, no. Fue que dijeron, mira, fulano que está aquí se tiene que enfrentar, se tiene que presentar, venga, si no quiere que lo busquen. Y algunos lo han tomado incluso en los aeropuertos. Mucho se ha hablado de cartel de los soles, pero hay que hablar de República Dominicana con relación a este tipo de qué, hermano? Del PRM. Bueno, yo no quiero meterme muy hondo porque ya estos son temas. Si eso no es un cartel, dígame usted que es un cartel entonces. Yo pienso que ya este programa tenemos que dejarlo aquí porque aquí va a haber problemas. Ustedes quieren que Brito diga las cosas, que uno esté aquí. Le damos entonces todavía, vamos a darle entonces. Vamos a seguir desconstruyendo al PRM como parte de un entramado internacional. Yo pienso que la gente espera eso, que nosotros desentrañemos eso y a través de los casos. Se va a ver muy político el podcast, que no tiene por qué no serlo. Pero también, Brito, es que no importa si se podría ver político. Ahora, el que es político y quizás le puede afectarle la noción que nosotros brindemos, quizás sea un problema para esas personas, pero es una realidad innegable lo que está sucediendo. O sea, es una realidad que está atada con todo el ciudadano dominicano, ya sea partidista o no partidista. O sea, está pasando de que tenemos la calle plagada de estupefacientes. Por eso están en los precios más baratos de la historia de la República Dominicana, tal como decía el expresidente Danilo Medina, con el que uno no comulga en todas sus cosas, pero en verdad tenía razón el señor cuando dijo que en la República Dominicana los precios están tan baratos y es porque hay mucho, o sea, es ley de oferta y demanda. En todo caso, nosotros tenemos que en un momento ponernos a debatir si el PRM es un partido político o un cartel, porque a veces las cosas se le confunden a uno. Este programa va a salir dentro de unos días, pero el lunes 24 el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, establecía en un comunicado hecho en el que como que la culpa de lo que ha estado pasando en su propio partido ha sido porque quienes gobernaban antes no hicieron nada para evitarlo. Una tontería reverente. Bueno, mire, yo conozco. Pero parece, mi hermano, y discúlpame, pero parece que él está anunciando que vienen un par de pejes gordos. Sí. Vienen un par de personas fuertes o de alto bagaje o de alto reconocimiento público y político que serán los próximos en ser extraditados. Mire, cuando miramos el discurso de Paliza, las personas esperaban un discurso más concreto y más coherente con la realidad actual, pero lo que vimos fue un conjunto de conceptualizaciones para justificar una realidad partidista que le afecta a ellos mismos como que están en el poder. El asunto es el siguiente. Él dice que hay muchos políticos que han venido de otras ramas políticas, de otros partidos, a formar parte de sus filas, y que esto también son parte del problema y que han llevado a la República Dominicana, que está de una forma increíble en este gobierno, al punto que está situado en la actualidad. O sea, me pareció más un discurso para justificar el gobierno que para plantear una realidad que nos afecta a todos, y que sobre todo se ve la gran corrupción que impera en la actualidad, que es desastroso lo que está sucediendo, Brito. Bueno, yo le podría decir, hermano, que yo al niño mío no le permito juntarse con los niños que yo sé que se portan mal. Pero volviendo atrás al caso de Venezuela y al caso, porque nos extendimos, volviendo atrás al caso de Venezuela y al caso de Simón Bolívar, nosotros entendemos que la República Bolivariana de Venezuela, a la que le cambiaron el nombre para ponerle el apellido de este libertador, porque hay que decir que es el libertador. Sí. La República Bolivariana de Venezuela no tiene nada de bolivariano, o tiene muy poco de bolivariano en la actualidad. No queda Bolívar nada. Fue una persona con muchas luces y sombras, pero sus luces son mayores que sus sombras, naturalmente, e hizo muchas cosas muy positivas por sus Estado-nación, por los que él creó, por los que él fundó, por los que él libertó. Ahora que usted menciona que él hizo mucho por su Estado-nación, yo siempre reitero una cosa. Yo siempre digo
que los hombres se parecen más a su época que a sus padres. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. Entonces, entendiendo de que se ha convertido en un juego de quita y pon, el hecho de nosotros tener que juzgar situaciones y acciones que se dieron en un momento determinado de la historia con los estándares modernos, creo que es una aberración hacer eso, porque como dije, como acabo de señalar, los hombres se parecen más a su época que a sus padres, y cada personaje de la historia es producto de su propia época, y mirarlo ahora sería muy cómodo de sus hogares, usted pensar y reflexionar. Yo pienso que nosotros deberíamos darnos un espacio, ser un poco ambivalente, como usted acabó de señalar hace un rato, con relación a este tipo de temas. Exactamente. Simón Bolívar fue un hombre producto de sus circunstancias, de su formación y por supuesto de sus creencias, y nosotros entendemos que su creencia de independencia, que su creencia de libertad, que su deseo y su ejecución, su valor y su coraje y su entrega, porque se entregó, tuvo el valor, tuvo el coraje, y tuvo la honestidad también, porque tampoco es señalado con actos impúdicos y tampoco estuvo señalado con actos de corrupción, sí con actos de autoritarismo, ¿verdad? Pero fue una persona que hizo muchos aportes a los estados suramericanos. Sabemos de que si Simón Bolívar viviera en estos momentos, tuviera un pensamiento un tanto crítico de la situación de Venezuela. ¿Cree usted que apoyaría lo que quiere hacer Estados Unidos? ¿Cree usted que si Simón Bolívar viviera en la actualidad, apoyaría el derrocamiento de este régimen de Nicolás Maduro? Yo creo que Simón Bolívar no hubiese esperado que Estados Unidos interviniera, y Simón Bolívar hubiese tomado su espada, se montara en su caballo y él mismo tuviera el valor y el coraje, para no decir los cojones y los dos cocos. Importante lo que usted acaba de señalar, porque no podemos rezarle al santo ni tampoco al diablo, como dice el refrán, y es lo que hace la dictadura. Y él buscara la manera de quitar a esa gente que están en Miraflores, en el Palacio de Miraflores, porque hay que decirlo, los venezolanos le ha faltado un poco de autodeterminación, a los venezolanos le ha faltado un poco de coraje, y a los venezolanos le ha faltado un poco de estrategia en ese sentido. Ellos deberían haber tomado partido, deberían haber tomado una decisión hace tiempo, así como la tomaron un grupo de dominicanos, buenos y malos, en el año 1961, y nosotros quitamos a nuestro último gran dictador, y nosotros no lo quitamos con besos y abrazos, nosotros lo quitamos con sangre y fuego. Como realmente se hacen, como realmente se quitan las dictaduras de la historia. Es que es un patrón escrito. Cuando miramos las grandes obras de todos los tiempos, ninguna está escrita sin haber sangre en las tintas que escriben y que plasman estos eventos. Y en el caso de Venezuela, que tiene una gran familiaridad con nuestra cultura dominicana, tenemos lazos estrechos históricamente hablando. De hecho, como ya usted estuvo diciendo, la arepa venezolana, la cachapa, muy buena, de hecho. Son cosas deliciosas. Y las mujeres. Pero la mayor aportación que nos ha hecho Venezuela a nosotros son sus mujeres, hermano, sin lugar a dudas. Preciosas, personas muy complacientes, han venido a dignificar la genética dominicana. Yo pienso que Eduardo Herrera, que está allá atrás produciendo, y Smelling están de acuerdo con esa parte que usted acaba de señalar, hermano. Yo estoy seguro que sí. Entonces, han venido, en verdad. Chequea también, está por ahí observando. Venezuela nos ha dado muchos aportes a la República Dominicana. República Dominicana ha sabido responder ante las necesidades de Venezuela, pero son dos países hermanos que esperemos que podamos estar en la misma sintonía en el futuro para que República Dominicana en el futuro, cuando salga la dictadura, se pueda beneficiar de los recursos naturales de Venezuela, así como Venezuela se está beneficiando del estado de libertad y derecho que en mayor o menor medida prima en la República Dominicana. Entonces vamos a dejar un concepto a la interpretación abierta de las personas que se dan cita con el panorama geopolítico actual. Sabemos de que cuando miramos la figura de Estados Unidos se le llama el tío Sam, por lo que ya sabemos. Ahora, de ahora en adelante, usted que nos está mirando, para concluir, ¿será que el tío Sam se va a convertir
en el Simón Bolívar, en el tío Simón Bolívar, para Bueno. liberar a Venezuela? Bueno, mi hermano, esa pregunta la responderemos en una próxima intervención. Mientras tanto, le pedimos a nuestro público que active las notificaciones, se suscriba a este canal, que le dé like y que comente, porque en la historia y su contexto vamos a seguir desconstruyendo a muchos otros personajes históricos como Simón Bolívar. Muchas gracias.